Hola, buenas tardes. Hola. Bienvenidos primero al Club Cronopios. Supongo que ya lo conocéis, o no es la primera vez que venís. ¿Quién es la primera vez que viene al club? Ah, mira, está bien. No, tú no, tú sí. Ah, tú habías venido a la rubia, cierto. Vale. O sea que un 18,3% de asistentes es la primera vez. ¿Y es la primera vez que venís a este evento, a Mundo Cuántico? Sí, ¿no? La primera. Vale. Muy bien. Pues bienvenidos a la 9ª edición ya de Mundo Cuántico, que son las charlas que hacemos sobre un poco el verso suelto dentro de este club poético, donde antes lo hablaba con Albert, que somos un poco el hermano apestado, porque somos de ciencia, somos los números, y aquí hay mucha letra, aquí hay letras de canciones, letras de poesía, letras de filosofía, ¿no? No pasa nada, todo es correcto. Y nosotros somos el único evento de ciencias, y ahora que han cerrado la puerta, vamos a empezar sobre ecuaciones durante largos 49 minutos. Evidentemente no vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hablar esta vez sobre un puente entre ese mundo, entre comillas, muchas comillas, toneladas de comillas, de letras, y ese otro mundo entre otras toneladas de comillas, de números. Porque vamos a hablar de la filosofía de la ciencia. Y si lo dejáramos aquí, filosofía de la ciencia, podría parecer tremendamente aburrido para una tarde de miércoles, pero vamos a darle un punto práctico, como siempre le damos a estas charlas, que son charlas ligeras, abiertas, relajadas, ¿no? Yo os invito a que os relajéis, que no tengáis ningún tipo de prejuicio. Una primera advertencia o aviso, o llamadlo como queráis. En estas charlas, sobre todo en la parte del final, que es la parte más orgánica, más de debate, más de tertulia que haremos, todas las opiniones son bienvenidas. Absolutamente todas. No habrá ninguna idea que sea censurada por extravagante que sea. Con lo cual, no hemos venido aquí a disertar, a hacer una disertación sobre lo poderosa y correcta que es la ciencia y sobre lo demostrable que es todo lo demás. Si esa vuestra idea, ya os podéis olvidar de ello. Tampoco vamos a hacer lo contrario. Simplemente vamos a hablar de formas de pensar, de aprender a pensar. Por eso vamos a hablar de filosofía de ciencia y vamos a aplicarlo al día a día. En cómo nosotros, todos y cada uno de nosotros y nosotras, en el fondo, en nuestro quehacer diario, estamos haciendo ciencia, aunque sea de forma inconsciente. Pero la inmensa mayoría de nuestros actos cotidianos están guiados por la razón, están guiados, en cierto modo, por un cierto método científico. Excepto aquellos relacionados con el tema del amor, por supuesto, pero para eso ya tenemos la grande poesía y la cerveza. Bien, para empezar, para calentar un poco motores, que la gente se sienta un poco más distendida, vamos a empezar, como siempre, con algo de interactividad, ¿no? La interactividad, como siempre, va a consistir en que os voy a lanzar una pregunta genérica, que es: ¿cuántos de vosotros o vosotras, al venir aquí al club, se han lavado las manos? Al entrar aquí. Sí, es el único lugar donde puedes lavar las manos aquí. Yo es lo primero que he hecho, ¿no? Antes incluso de hacer nada más, antes de tocar el ordenador, lo primero que he realizado, un gel ahí, luego hablaremos de geles de alcohol. Con lo cual, vamos a empezar la charla con un tema de actualidad, que es el tema que seguramente no habéis escuchado nunca estos días, el famoso coronavirus, ¿no? Histeria sobre información, desinformación, ciencia, paraciencia, todo ello orbita alrededor de este tema. Cuando se trata simplemente de un asunto que podríamos calificar primero de epidemiología, ¿no? Lo cual, dicho esto, ¿lavarse las manos es de histéricos o no? No. Lavarse las manos no es de histéricos, no lavarse las manos tampoco es de histéricos. Simplemente es ser precavidos. Y esa precaución no es irracional. Esa precaución tiene que partir de un consentimiento informado. Es decir, yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Porque si estés haciendo algo y no sabes por qué lo estés haciendo y qué estés haciendo, no es un buen inicio, ¿no? Entonces, para la charla de hoy yo he decidido darle un formato diferente al resto que solíamos hacer. Voy a dar un formato menos lineal. Típicamente tengo preparada una presentación audiovisual con 10, 20, 30 diapositivas típicas de PowerPoint,
se van leyendo secuencialmente, pero esta vez he decidido hacer una pequeña variación. Y he decidido que seáis vosotros los que decidáis un poco el orden de estas diapositivas. Me explico. Esta es la portada, la entradilla, podríamos decir, sería esto. Vamos a empezar la guía de la charla, la guía de la conversación. No sé si lo veis bien todas. Tengo una cabeza un poco pequeña, por eso. Vamos a empezar centrándonos como guía, como índice de nuestro libro, de nuestra charla de hoy, con esta fotografía de esta cuchipandi. También, siguiente pregunta interactiva que os hago. ¿A cuántas personalidades de la foto podéis reconocer? ¿Reconocéis a más de 5? Sí. Vale. Yo lo que voy a hacer es que cada uno de estos personajes, cada una de estas fotografías de cada uno de estos personajes es interactiva. Es decir, yo puedo clicar literalmente en la cabeza de cada uno de ellos y podremos ir a una diapositiva que contenga una cita de ese personaje y a partir de ahí vamos a hacer la charla. Vamos a desarrollar la charla. Pero eso lo vais a decidir vosotros, de manera democrática, informal. Por ejemplo, ¿por qué queréis empezar? Yo como persona creo que es muy rigurosa, el señor Inda está a la derecha. El señor Inda, ¿sí? ¿Alguien no conoce a este señor de aquí a la derecha? ¿Todos lo conocéis? Bien, pues simplemente a modo de encuesta. Bien, pues vamos a clicar en la cabeza del señor Inda. Espero que no se caiga. A ver dónde nos lleva. Vaya. Nos lleva a una diapositiva donde aparece un tertuliano. Por eso puse a Eduardo Inda. No por su relevancia científica, ni mucho menos. Pero es un tertuliano de la tele. Pero la persona que veis ahí en ese grabado es un pensador, podríamos llamar, del siglo III, llamado Tertuliano. O sea, su nombre es Tertuliano. Es un filósofo cristiano, entonces no había catolicismo, nacido en Cartago, o sea, en la actual Túnez, si no me equivoco. Y una de sus citas más famosas, que podríamos decir del Tertuliano, os la leo en latín, luego os la traduzco. Él decía, adaptado, credo quia absurdum. Es tan absurdo que por lo tanto tiene que ser cierto. En concreto, me vais a permitir que lea un poco la cita extendida, también en latín, pero luego también lo traduciremos, que era en relación al cristianismo, en relación a Jesucristo. Et mortus est Dei filius, prosus credibile est, quia ineptum est. Jesucristo era hijo de Dios, murió, resucitó. Es una historia tan increíble que por lo tanto tiene que ser cierta. Y esto es un poco la cita más famosa de este filósofo. No sé si lo conocéis antes o no, pues ya podéis saber de dónde viene la palabra tertuliano, ¿vale? Entonces, es un filósofo que ha gravitado sobre la historia de la filosofía, digamos, del cristianismo o incluso del catolicismo, y del cual incluso la Iglesia Católica ha llegado a renegar. Porque la Iglesia Católica en un momento dado se vio en el brete de decir, yo no puedo convertir esto en un dogma de fe. Uno de los primeros cristianos, uno de los primeros promotores del cristianismo en el Imperio Romano, decía, la historia de que Dios tuvo un hijo de carne y hueso, lo mandara, ya sabéis un poco la historia, ¿no? Fruto de un embarazo algo irregular, ¿no? Y después, aun con ese enorme poder, muriera de la manera tan cruenta que murió, y sin embargo luego resucitó al cabo de 3 días, y lo más increíble de creer, no sé si seáis cristianos, da igual, igualmente os parece una historia increíble, si tenéis el dogma de fe, pues tenéis fe en que eso es verdad, subió al cielo en cuerpo y alma. Subir un alma al cielo lo podemos más o menos tener, pero en cuerpo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, es tan increíble que por lo tanto tiene que ser cierto, ¿no? Claro, esto puede parecer una tontería a la hora de decir, pues esto realmente no es ciencia, es decir, yo necesito una demostración científica, racional, que sea lógica para poder creer en ello. Si es demasiado absurdo, si es demasiado estrambótico, en general tendemos a ¿qué? A no creer que eso sea cierto, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bien. Si ahora os digo que el universo que ahora habitamos nació a partir de una
explosión hace 15.000 millones de años, donde todo el contenido del universo estaba concentrado en un punto más pequeño que un átomo, y todo eso sucedió de golpe, sin ningún motivo aparente. ¿No es estrambótico? Es una idea totalmente extravagante. Sin embargo, es lo que la ciencia nos está contando sobre el origen del universo. Entonces, ¿creemos en el Big Bang porque nos lo dice la ciencia o porque nos lo dice Tertuliano, que esta es una historia tan extravagante que tiene que ser verdad? ¿No? Yo... Lo dice la ciencia. Claro, pero ahí está la primera cuestión. ¿Y quién es la ciencia? La historia del cristianismo te la puede decir, te la puede contar un cura, te la puede contar el papa, te la puede contar una monja, da igual. Es una historia igualmente extravagante, pero que tiene millones de creyentes. Millones de personas creen esa historia. Igual que millones de personas creemos en la historia extravagante del Big Bang. ¿Cuál es el criterio, cuál es el cuchillo que vamos a utilizar para decir, no, pero lo del Big Bang es bien, y en el cristianismo o cualquier otra religión, porque las historias religiosas suelen estar plagadas de mitología fantástica, es, bueno, son historietas, ¿no? De eso es justamente de lo que vamos a hablar. De cuál es el criterio que se tiene que utilizar uno en el día a día para decir, esto me lo creo, esto no me lo creo. Porque si no tenemos claro el criterio, cuando venga un terraplanista, pongamos por caso, o un antivacunas, o un whatever, nos va a convencer con argumentos que son perfectamente lógicos o que son perfectamente extravagantes, al igual que hace la religión o al igual que hace la ciencia. Y además te van a decir que la ciencia es otra religión. Y ahí, como suelen decir, te pueden mover el piso y puedes decir, uy. Y en ese punto de flaqueza es posible que uno pueda acabar cayendo en un vórtice de cualquier tipo de dogma o creencia. Bien, pues esto sería un poco la primera idea que vamos a colocar aquí dentro, ¿no? Algo que es demasiado extravagante me sirve como criterio para pensar que probablemente es verdad, ¿no? Bien, vamos a volver a clicar en Tertuliano y vamos a volver a la Cuchipandi. ¿Quién será el siguiente que nos va a inspirar? Carl Sagan. Carl Sagan, ¿no? Aquí, abajo a la izquierda. Carl Sagan es el único de los personajes de esta foto que yo tuve el placer de conocer personalmente y hablar con él hace muchos años, porque hace muchos años que murió también. Murió en el 96, yo pude hablar con él en el 92. Una persona muy cercana, una persona muy afable y que se echa en falta por muchos motivos, ¿no? Carl Sagan tiene un libro que luego veremos al final en la bibliografía, que en castellano lo tradujeron el título como El mundo y sus demonios, o The Demon Haunted World, ¿no? Era uno de sus últimos libros, no sé si es un libro póstumo o no, creo que sí, donde básicamente se centraba en la crítica a las pseudociencias, paraciencias, supercherías, etcétera, etcétera. De todo lo que dijo al respecto Carl Sagan, que como ya conoceréis fue, entre otras cosas, quien escribió un libro y la serie de Cosmos, no sé cuándo, ¿habéis visto la serie de Cosmos, la original? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Bueno, todo el mundo tiene una edad. Hay gente que tiene 2 edades, otras. Dijo en concreto, no debería haber autoridades en ciencia, a lo sumo, solamente expertos. De todas las citas que dijo, porque él metió mucha caña a todo lo que es el tema de las paraciencias, supersticiones, etc., sobre todo en este libro, pero también a lo largo de toda su obra de divulgación. Sin embargo, Carl Sagan, aunque pueda parecer lo contrario, no es la persona más crítica con estas pseudociencias. De hecho, en su libro también tiene muchos retazos en clave de concordia, en clave de tender puentes con toda la gente que decide conocer el mundo a partir de métodos alternativos o simplemente no alternativos, que no sean el método científico o el consenso científico, que es lo que veremos luego que significa. Entonces, en uno de estos puentes de concordia, él dijo, el problema de la ciencia, que mucha gente es refractaria a las tesis de la ciencia, es porque la ciencia se liga a menudo con la autoridad, con el poder. Antiguamente, lo que estaba ligado al poder, más que la ciencia, ¿qué era? La religión, ¿no? ¿Qué hacían los reyes, mandamases, etcétera, etcétera? Se aliaban con los que tenían la verdad. ¿Quién tenía la verdad? ¿No? Sobre todo en Occidente, ¿no? Los obispos,
la curia, ¿no? Sin embargo, a partir sobre todo del siglo XVIII, XIX y XX, ¿qué ha pasado? Ese poder de la religión se ha relativizado mucho, pero a cambio, ¿qué es lo que esgrimen? Sobre todo a mitad del siglo XX, con la hegemonía de los países con sistemas socialistas, ¿no? La ciencia. Entonces la ciencia se asocia a la autoridad. La autoridad se asocia a menudo, opresión. Con lo cual, a veces ese sentimiento refractario viene de la autoridad científica es la verdad, lo que antes decía el Papa, que era infalible, ahora la ciencia es infalible, y yo, en consecuencia, reacciono, desde el punto de vista estrictamente reaccionario, ¿no? Y intento encontrar la verdad por otros caminos. Entonces Carl Sagan lo que decía es, realmente no tenemos que hablar de autoridades en la ciencia, ni siquiera de autoridad con A mayúscula. A lo sumo hay expertos. Esos expertos publican su consenso. Estamos de acuerdo, la ciencia que investigamos, según el método científico, ha llegado a estas conclusiones. A partir de ahí, las autoridades, los que realmente mandan, los poderes, tanto los fácticos como los establecidos, sean democráticos o no, pueden decidir y aceptar eso como guía para la gobernanza o no. Aquí en Europa, en general en Occidente, tenemos bastante claro que en general, no siempre, pero es la ciencia la que suele guiar las leyes, no solamente la ciencia, también la filosofía, la ética, ¿no? Los códigos deontológicos, ¿no? Pero no son irracionales. Aquí, ¿pensáis que en todos los países del mundo es igual? ¿Dónde puede no ser así? Decidme algún ejemplo de algún país. Arabia Saudita. Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? ¿Aquí tiene otro ejemplo? Bueno, el primero que nos viene a la mente quizás el orbe musulmán, que no es tan refractario a la ciencia como pueda parecer. Hay países como Pakistán que son un auténtico crisol de científicos y científicas brillantes en todas las áreas y también son igualmente estrictos en la religión. He dicho de otro modo, son teocracias con democracia que abordan la ciencia y la adaptan a su utilidad en la sociedad, pero tienen claro que la verdad absoluta última realmente no radica, la autoridad absoluta no radica en la ciencia, sino que más bien radica en qué, ¿no? En el caso de países islámicos, pues Alá, ¿no? O en el caso de tipo de teocracias, pues el dios o dioses o supersticiones que tengan. Pero la máxima autoridad sigue siendo, en muchos países, a día de hoy, todavía la religión. Y eso es precisamente, volviendo a hablar de la gente que se muestra refractaria a esa supuesta autoridad de la ciencia, que muchos dicen, yo no estoy en contra de la ciencia, quizás esta opinión os suene, yo no estoy en contra de la ciencia, estoy en contra del cientifismo. Toma ya. Hemos pasado de ciencia a cientifismo, luego lo haremos de ello. Y el cientifismo es una opresión, no tiene la verdad absoluta, además me está marginando porque me está considerando que soy tonto, que yo creo en X cosas, ¿no? Ahí Carl Sagan decía, él era muy defensor de no dejar de enseñar ciencia en los colegios. Decía, en el fondo la ciencia no es nada raro, la ciencia es la manera de comportarnos desde que somos niños. Tenemos 3, 4, 5 años, nos hacemos preguntas todo el rato. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, las hacemos a los adultos nos mandan a ese lugar. Sin embargo, nuestra mente sigue teniendo ese espíritu de curiosidad innata y sobre todo de tener la mente abierta para aceptar la respuesta que nos van a dar, que luego vamos a evaluar con nuestra razón, aunque sea de niño de 5 años. Si tenéis hijos o sobrinos o algo parecido en ese rango de edad, os acordaréis que dan respuestas completamente que nos dejan patidifusos, nos dejan desconcertados. Y a veces tienen una lógica muy brillante, que es lo que luego se suele decir que la escuela se encarga de, ¿no? Cercenar, unificar, y ahí se acaba la creatividad también incluso en el pensamiento. Bien, no vamos a dejarlo ya aparcado para siempre, tampoco a tertuliano, simplemente vamos sacando a la luz diferentes personajes para saber qué tenían que decir respecto a la manera de conocer el mundo, ¿no? En este caso de Carl Sagan. Bien, vamos a clicarle, vamos a volver a la Cuchipandi. Venga, alguien que no haya todavía elegido, que elija el siguiente personaje de la siguiente diapo. Sin miedo. También se van a decir, el señor de abajo a la derecha. Si no lo conocéis, no pasa nada. Pero decir algo.
La única mujer que hay. La única mujer que hay. La de las velas. Gwyneth Paltrow, espero haberlo pronunciado bien. ¿Pero qué pasa con Gwyneth Paltrow? Que nos devuelve a Tertuliano. ¿Por qué? Hacía velas. Porque ¿cuál es la contribución al conocimiento del mundo de Gwyneth Paltrow? La misma que la de Tertuliano. Digo algo demasiado estrambótico y demasiado extravagante que tiene que ser verdad. Y por eso es famosa. No, es famosa también porque es actriz, y muy buena actriz, por cierto. Pero ahora, en esa etapa de su vida, ha decidido, pues bueno, hacer buenos dinerillos a costa de ¿qué? De decir algo demasiado extravagante, demasiado estrambótico, que por lo tanto sea popular. Volvemos a Tertuliano. Con lo cual, siento si alguien esperaba alguna contribución original de Gwyneth Paltrow, lo siento, pero era la sorpresa un poco de esta noche. Siguiente. Bunge. Mario Bunge es este señor de aquí. Ya sé que hay pocas mujeres, soy consciente, poquísimas, pero es por los diferentes sesgos que existen. El primer sesgo es que la mujer históricamente ha sido marginada, apartada, menospreciada sobre el conocimiento científico. Las ha habido, y las ha habido que han hecho contribuciones, pero que como puede ser Cavendish, pero sus contribuciones no han trascendido porque evidentemente no se ha querido que trascienda, puesto que su voz no tenía validez históricamente, por desgracia, ¿no? Y también por el sesgo que a la hora de también buscar información, lógicamente la mayoría de filósofos de la ciencia, por ese mismo motivo, han sido hombres, y quien estaba haciendo la búsqueda era un hombre blanco, no caucasiano, que en este caso soy yo, con lo cual también tiene su sesgo. Con todo y eso hice también mi investigación para intentar incluir, sin embargo, bueno, pues al final espero que esta charla dentro de 20 años se pueda producir con un elenco más equilibrado, espero y deseo, ¿vale? Mario Bunge, él nos dejó el pasado día 24 de febrero, desgraciadamente también, a la edad de 100 años, todo hay que decirlo. Era uno de los mayores divulgadores de la ciencia en español, él era argentino, que él finalmente fue a vivir a Canadá. Y era físico, filósofo y sobre todo tenía una obra muy extensa sobre lo que debería ser la metodología científica, la filosofía de la ciencia. Pero vamos a centrarnos en la charla ligera que pivote en torno a una cita que he escogido de Mario Bunge que decía: desde siempre los aforismos pseudo-profundos han sido más populares que los argumentos rigurosos. Con esta frase en la mente, ¿qué es lo primero que os viene a la idea? Cuando pensáis en aforismos pseudo-profundos, ¿os viene algún personaje a la cabeza? A mí José María Aznar. Bueno, no es un filósofo de la talla de Mariano Rajoy, pero ahí vamos. ¿Alguien más? Paulo Coelho, ¿no? Sobre todo por lo de pseudo-profundos, ¿eh? Fijaros que Mario Bunge no está diciendo aforismos pseudocientíficos, está diciendo pseudo-profundos, ¿no? Han sido más populares que los argumentos rigurosos. Tristemente esto es así, pero también es lógico, por lo que veremos en una diapositiva más adelante, que habla sobre el esfuerzo que requiere llegar a un punto o llegar a otro. Una verdad incómoda o una mentira confortable. ¿Qué solemos elegir la mayoría de veces? ¿Qué soléis elegir? No pasa nada, estamos aquí en rollo, todos somos igual de humildes, ¿eh? La verdad incómoda. La verdad incómoda. Depende. Bueno, yo reconozco que no siempre elijo la verdad incómoda. Trato de buscar la verdad, pero claro, si nos preguntaran a cada uno de nosotros, diríamos, claro, yo también voy buscando la verdad. Si alguien dijera, no, yo voy buscando la mentira, te quedarías un poco así, ¿no? Podría ser. Pero sería una paradoja, porque quien busca la mentira te está mintiendo. Con lo cual, ¿no? Ahí lo dejo. Todos buscamos la verdad, pero de repente aparece delante tuyo algo que tiene un aspecto de verdad. ¿Por qué? Y aquí vamos a citar, aunque creo, y esto me vas a corregir al ver si es riguroso, si esto realmente se puede atribuir a Platón o no. Porque creo que está falsamente atribuido a Platón, cuando hablaba de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Decía, para saber qué es verdad y qué es mentira, ¿es fácil o es difícil? ¿Es fácil discernir la verdad de la no verdad? ¿Qué pensáis? No es fácil, es difícil.
¿Es fácil discernir lo bueno de lo no bueno, de lo malo? Estamos hablando de la moral, ¿no? Esto es un tema complicado. ¿Y es fácil discernir lo bello de lo no bello, de lo feo? ¿Qué pensáis? Es relativo. ¿Pero es fácil o lo encontráis fácil o lo encontráis difícil? De forma individual, yo Sí. creo que es fácil. Eso No es. puedo decir para mí si algo es bello o no, pero no lo puedo decir como global. Bien, bien. Buena respuesta. Si me respondéis que encontráis difícil discernir lo bello de lo no bello, no quisiera estar en vuestro pellejo. O sea, menuda vida de sufrimiento cuando no puedes discernir lo bello de lo feo. Y a veces uno coge ese criterio y se guía a través de él para inducir qué es verdadero de lo que no es verdadero. Y esto sucede mucho incluso hoy en día también en la ciencia. Muchas veces cuando entrevistan a científicos famosos, matemáticas, físicas o lo que sea, dicen, es que las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones con las cuales estamos investigando las partículas subatómicas, son bellas, porque tienen simetría, ¿no? Y a veces esa belleza de la teoría dirige al científico hacia teorías que acaban siendo no científicas. Esto lo veremos luego cuando hablemos de criterios de demarcación, que se llaman, que sirven para demarcar no lo que es verdad o mentira o bello, sino lo que es científico de lo que no es científico. Por ejemplo, ahora en física está muy de moda, porque suena muy sugerente, hablar de la teoría de cuerdas. No sé si alguien alguna vez ha escuchado hablar de ella, para explicar un poco, para ir un poco más allá del Big Bang y el origen de todas las partículas, ¿no? Hay una teoría que es la que el consenso científico ha establecido, que es lo que se llama el modelo estándar. Nombre sugerente donde los haya, ¿no? El modelo que a día de hoy explica mejor la materia y la energía es sobre todo la materia, las partículas, es el modelo estándar. ¡Wow! Vamos a estudiar el modelo estándar, es súper emocionante, vamos, ¿no? Sin embargo, si te dicen la teoría de cuerdas, donde las cuerdas resuenan como si fueran cuerdas de violín en un espacio de 11 dimensiones. ¡Wow! ¿No? Sin embargo, hay bastante de pseudociencia en la teoría de cuerdas. Y esto es un tema bastante polémico en el mundo del submundo de la cosmología, que son los que se dedican a estudiar la teoría de cuerdas, ¿no? Porque a veces la supuesta belleza, y esto pecaron casi todos los grandes científicos de la historia, Newton, Einstein también, ¿no? La belleza, pero a veces puede ser que lo que realmente te esté diciendo la realidad no sea tan bello como tú quieres. Y a veces es así, y esto es aplicable a todo, no solamente a la ciencia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones en nuestra vida porque en aquel momento que tomamos la decisión pensamos que era lo mejor, porque era la que en mi cabeza se veía muy bien, ¿no? Se veía muy bello. Y luego la realidad es tozuda y es persistente y es imperfecta, pero incluso dentro de su imperfección es buena, ¿vale? Bien. Ya no sé si vamos por la mitad, más o menos. Si no queréis desperdiciar mucho tiempo, ya os puedo adelantar a qué diapositiva irá a parar Javier Cárdenas. Os la podéis imaginar, ¿no? Vale, entonces vamos a concentrarnos en otro personaje que tenga un poco más de chicha. Venga, sin miedo. Insisto, vale decir, el tercero por la derecha. Pues el tercero por la izquierda. El tercero por la izquierda, ¿de qué fila? De la de abajo, ¿no? Abajo o la de arriba. Me da igual. La de arriba, venga, va. ¿Este? Ese. Vale. Terence McKenna, no sé si alguien le conoce o lo conocí. ¿Nadie? Soy el único de la sala que sabe quién era Terence McKenna. Es normal, ¿eh? Este era un líder de la contracultura psicodélica del siglo XX. De hecho, creo que murió en el año 2000, con lo cual es totalmente siglo XX. Y es muy conocido. Si entráis, por ejemplo, en YouTube y buscáis por Terence McKenna, vais a encontrar literalmente centenares de conferencias de él. Que son muy útiles y muy prácticas. Sobre todo si alguien quiere aprender inglés. Porque este hombre hablaba, tenía una dicción tan sumamente perfecta y tan sumamente lenta y tan sumamente suave, que en serio, si queréis perfeccionar vuestro inglés, enchufaros los podcasts de este hombre, que sea solo por eso, ya merece la pena. A cambio, muchas de esas charlas que podemos encontrar de Terence McKenna, que fue, como os digo, un líder de la contracultura psicodélica del siglo XX y un gran abogado del uso de las sustancias psicodélicas, como pueden ser el LSD
o el DMT. Muchos de esos vídeos los han montado, los han editado gente que a lo mejor no estaba en su mejor momento de conciencia, entonces han puesto música por encima, música... A mí eso me molesta profundamente porque yo quiero escuchar la conferencia, no quiero escuchar el ruido psicodélico. Pero no se os ocurra criticar eso en los comentarios de YouTube, porque se os van a lanzar a la yugular, que lo sepáis, ¿vale? Bueno, dicho esto, este era un personaje a mí me parece absolutamente fascinante, porque fue sobre todo un filósofo adscrito a la ciencia. Él no se dejó llevar por los cantos de sirena, él experimentó con drogas psicodélicas murió a los 56 años, pues desde los 18, sin parar, digamos que se metió de todo, y en grandes cantidades. Mucha gente especula que quizá precisamente por eso falleció del peor de los cánceres que te pueden dar en la vida, que es el glioblastoma. Eso es un cáncer de cerebro incurable, que en 6 meses estás matarile. Pues este hombre profundizó en los mundos alternativos, multidimensionales, fractales de los psicodélicos. Sin embargo, su principal aportación fue a la filosofía de la ciencia. Aunque parezca mentira, y en sus charlas, que podéis encontrarlas de manera muy abundante, pero muy abundante en la red, hay una frase que es la siguiente, que ahora os voy a extender. Decía, por algún motivo, actualmente se está dando una suerte de balcanización de la epistemología. Contexto, esta frase fue pronunciada a finales de los años 90, en plena guerra de Bosnia, en plena guerra de los Balcanes. Por eso llamó balcanización de la epistemología, lo que luego otro de los filósofos que tenemos en la foto principal llamó de otra manera. Pero él llamó balcanización de la epistemología porque decía, puede ser que para una persona en concreto que tú elijas, para esa persona, la física cuántica tiene todas las respuestas. Y sin embargo, al vecino de al lado, todas las respuestas las tiene la canalización de arcángeles. Y ambos creen en lo suyo con idéntico fervor. Y son vecinos. Creen con mucho fervor en lo suyo, viven al lado, balcanización de la epistemología. Se ha perdido un terreno común, lo que él decía en inglés, ¿no? Commonality of understanding, ¿no? Se ha perdido un poco el denominador común del entendimiento, porque no estamos todos de acuerdo, en menos. Cada año que pasa, cada vez hay más discordia. Cada vez hay más discordia sobre lo que se tiene que hacer, sobre lo que no se tiene que hacer. Hay que vacunar, no hay que vacunar. La polémica, por ejemplo, de las vacunas no existía en los años 80, en los años 90, en los años 70. No existía. Porque se tenía como... O sea, la posibilidad de que tú tuvieras... Por ejemplo, el caso de mi padre eran 9 hermanos, de los cuales murieron 4. A lo mejor, si hubiesen tenido vacunas, la posibilidad de haber conservado a esos 3 hermanos que murieron muy de niños, y algo muy normal en aquella época, pues no se podía cuestionar. Ahora lo estamos cuestionando, además lo estamos cuestionando con mucho fervor. Porque los que son antivacunas son muy antivacunas, ¿no? O lo mismo con cualquiera que defienda cualquiera de estas historias. Entonces, de ahí habla el tema de la balcanización de la epistemología, que luego vamos a intentar charlar sobre cuál puede ser el origen de esa balcanización, de esa dispersión. Bien. Ya solo nos quedan, si no me equivoco, 3, ¿no? Venga, ¿por cuál empezamos? O seguimos, mejor dicho. ¿El de abajo a la izquierda? El de abajo a la izquierda, vale. El de abajo a la izquierda es el señor, ¿quién lo sabe? Karl Popper, efectivamente. Karl Popper también fue un filósofo del siglo XX, cuya principal aportación fue lo que se llama la hipótesis de falsabilidad, ¿no? Y aquí simplemente lo he resumido todo en una frase. Podría estar hablando, me he traído incluso apuntes por si, pero paso de leeros aquí apuntes en plan, que decía, solo aquello que es falsable es científico. Esto puede parecer al principio poco intuitivo, porque uno cuando piensa en la ciencia, ¿no? En la ciencia oficial podríamos decir, puede pensar que es un método de conocer la realidad que es básicamente, o podríamos llamar inductivo o deductivo. Se plantea un problema, se plantea una pregunta, se plantea una cuestión, y luego con un método bastante detectivesco se van elaborando hipótesis que luego se ponen a prueba a través de experimentos, y entonces ese experimento contra la realidad puede refutar tu hipótesis o puede reforzarla, ¿no? Ese sería un poco el método científico estándar cartesiano que estamos acostumbrados.
Pero Popper decía, ¿cuál sería el criterio, cuál es ese cuchillo, esa navaja, para discernir cuando yo me encuentro delante de una proposición, de un enunciado, si ese enunciado es científico o no? Entonces él va por otro camino un poco distinto y dice, si es posible falsificarlo, si existe la posibilidad de poder falsificarlo, llamarlo como queráis, entonces es un enunciado científico, ¿no? Y ahora, porque dicho así puede quedar un poco abstracto, vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Imaginaos que ahora esto es una conferencia de la Flat Earth Society, donde afirman y reafirman que la Tierra es plana. ¿El propio enunciado de que la Tierra es plana es un enunciado científico? ¿Sí? ¿No? ¿Quién opina que sí? Sí, Sí. ¿Por qué? porque los planos existen. Los planos existen. Parte de una hipótesis y han encontrado pruebas para demostrar esa hipótesis. Ya. Pero la pregunta es, ¿el enunciado la Tierra es plana es un enunciado científico o no? No lo es porque se afirma rotundamente. O sea, no da lugar a lo mejor a... En ningún momento la frase se dice se ha demostrado, pues no dice... Sino simplemente es plana. O sea, es algo rotundo. No sé si va por ahí la cosa, pero... No. Cualquier idea, yo lo dije al principio, es bienvenida, ¿eh? ¿Quién más tiene una respuesta para la pregunta? Por lo menos es igual de científico que decir que la Tierra es redonda, ¿Por qué? porque la afirmación es la misma. Bueno, no es exactamente la misma en contenido, Bueno, pero son dos afirmaciones falsables. ¿Se puede demostrar que es falso que la Tierra es plana? bueno, se Sí, podría se demostrar. Sí. Ya lo demostró Eratóstenes de Cirene en el siglo VI a.C. Hace también pocos días, por desgracia, alguien intentó demostrar que era plana y sabe mal, que en paz descanse, ¿eh? Se mató, ¿vale? Sabe mal. O sea, bueno, cada quien elige su destino en cierto modo dentro de su libre albedrío y siempre decidió matarse demostrando algo falsable. Pero el enunciado en sí es falsable. ¿Qué pasa? Se puede demostrar de muchísimas maneras que la Tierra no es plana, con lo cual, ¿vale? Queda refutado, ya está, queda archivado en el almacén de teorías rechazadas, de teorías que realmente... Pero como método para conocer la verdad, yo parto de un enunciado. Y el enunciado podría decir... Ahora, si yo dijera otro enunciado, este mundo no existe. Algo tipo Matrix, ¿eh? Vivimos en una simulación. Seguro que lo habéis escuchado por ahí, ¿no? Pensad en todos los enunciados que te pueden caer delante de la pantalla, delante de las narices, cuya propia naturaleza puede ser falsable o no falsable. Si es falsable, según el criterio de Popper, es científico. Luego ya podremos demostrar si es verdadero o no. Muchas hipótesis de la pseudociencia que nos cuelan son falsables, pero nadie se ha molestado en falsificarlas porque son tan tontas, por así decirlo, que nadie ha invertido el tiempo y el dinero para decir, venga, pues vamos a demostrar ahora, vamos a invertir 1 millón de euros y un año no sé qué para demostrar. No. O por ejemplo, seguro que habéis escuchado, ¿no? Hipótesis de, realmente el hombre nunca estuvo en la luna, ¿no? Y todo bien desglosado, ¿no? Y mucha gente ha picado en ese trampantojo, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura del mensaje que te están entregando tiene estructura científica. No son palabras sueltas, o no sale un tío en un estrado diciendo, pues no fue a la luna porque en el fondo vinieron los elefantes rojos. Entonces, ese tío está como un cencerro. No, si viene alguien con la forma y los modales de un científico, entonces ahí sí se puede producir, por algo que veremos más adelante, el engaño. Se puede producir el engaño y sí podemos caer por carecer de criterio o simplemente no estar seguros de ese criterio, en tomar como algo cierto, verídico, al nivel de la ciencia oficial, podríamos decir, algo que aparentemente sí es falsable, pero que no es cierto, no se corresponde con esta realidad. ¿De acuerdo? Bien. Tampoco me quiero enrollar demasiado con uno en concreto, ya solo quedan 2. ¿Qué me decís? Solo quedan 2, tampoco hay mucha indecisión. El del peinado afro. El del peinado a la afro. Sí, el de abajo, sí. Este tiene un poco pinta de colgado. Vale. Bueno, en cierto modo hace honor a su pinta.
No sé si conozcáis este filósofo austríaco, Paul Feyerabend. ¿Lo conocíais? Tú sí, ¿no? No es tan conocido a lo mejor como otros filósofos, ¿no? Pero esto es un poco, lo podemos meter en el mismo saco, no de Terence McKenna, sino del mensaje que decía Terence McKenna sobre la balcanización de la epistemología. Porque él es un poco el filósofo más punky en este sentido, y él sostenía que no, que decía en democracia, ciencia y Estado deberían estar separados, al igual que lo está la religión. O sea, él sostenía una teoría que al principio se le llamó el anarquismo científico, y luego se le llamó el dadaísmo científico, ¿no? Para suavizar un poco, porque la palabra anarquismo no tiene muy buena prensa. Pero él sostenía que la ciencia realmente debería abrirse o no debería ser la única referencia sobre lo que es verdad o es mentira, y mucho menos el Estado debería tomar únicamente a la ciencia como fuente de verdad. Porque eso hace que la ciencia establecida esté totalmente anquilosada, que sea totalmente rígida y solamente no se mueva de ahí y no sea capaz de descubrir nuevas cosas y no funcione. Atención, porque lo que está diciendo Feyerabend, que insisto, puede sonar muy punky, a mucha gente le puede resonar, sobre todo cuando hablamos de la parte más delicada de la ciencia aplicada a nuestro día a día, la que es más delicada, que es la medicina, ¿no? Vuelvo a recordar lo que dije al principio de la charla. Todas las opiniones, pareceres y puntos de vista aquí dentro son bienvenidos. Todos. Por eso, y tampoco estáis obligados a responder, si yo os pregunto, ¿creéis en la homeopatía? No. Nadie, no pasa nada, ¿eh? No va a ser, no vamos a colocar ninguna letra escarlata a nadie, ¿eh? En la homeopatía no. En las hierbas sí. Sí, pues está. O sea, tampoco tiene que ser una creencia a pies juntillas. Pero tú has pronunciado la frase justamente un poco que estaba un poco buscando. A mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado. No sé si creo en eso, es que también creer en eso así como solo, a mí me funcionó versus la alopatía con un problema de alergia. Ajá. Tu caso seguramente no solamente será el único, sino que será bastante común y frecuente, ¿no? Y además ahí tú has puesto el cuchillo, ¿no? Has hecho una división entre homeopatía y alopatía. Por ponerle dos etiquetas, pero cuando hay dos etiquetas hay dos equipos de fútbol que se están enfrentando, ¿vale? Dos bandos, dos trincheras en el caso más cruento, ¿de acuerdo? Porque a veces el que es muy fervorosamente defensor de la homeopatía, no digo que sea tu caso, el defender la homeopatía es estar en contra de la alopatía. O estás conmigo o estás contra mí, que es justamente lo contrario, lo que intentaba que no pasara Carl Sagan. Decía, y esto también pasa también con la gente que defiende la ciencia y que en este caso diría, la homeopatía es una tontería, la gente que cree en la homeopatía son poco menos que tontos. Que esto también existe. Pero esto lo único que produce es discordia en la sociedad y separatidad entre las personas, ¿no? Y eso no creo que en ningún caso sea positivo. Ni venga de la ciencia, ni venga de otras vías de conocimiento que no sean la ciencia. Pero lo que decía Feyerabend era, la ciencia no debe tener la exclusividad, porque entonces se convierte en ideología. Y las ideologías tarde o temprano acaban convirtiéndose en totalitarias. Entonces, el conocimiento en la ciencia, o lo que tenemos que llamar ciencia, tiene que ser muy abierto, tan abierto que sea hasta anárquico. Es decir, si algún científico decide empezar a investigar, pues esto de la homeopatía puede ser qué tal, ¿vale? O esto de vete a saber, de las energías que emanan las corrientes de agua que producen suicidios, qué sé yo. Bueno, él o ella, quien estudie esto, podría aplicar el método científico en cuanto a, luego veremos cuál es el criterio para decir si esto es ciencia o no, pero de momento no estaría vetado. O sea, tú decides salirte de lo establecido y empezar a estudiar por un ramal marginal respecto a la ciencia establecida, deberías ser capaz de hacerlo y no deberías ser marginado. Con lo cual, decisiones políticas, como la que recientemente el gobierno de España estableció, eliminando cualquier enseñanza a nivel de máster, creo, posgrado, de la homeopatía en facultades de medicina. O sea, esto ha sucedido, una decisión de un gobierno ha decidido en base a esto no es científico, por lo tanto no debe ser enseñado en la facultad de medicina. Tiene potestad para hacerlo y eso tiene consecuencias. Por
Porque entonces quien se quiera dedicar a investigar la homeopatía, y digo la homeopatía como puede ser cualquier otra cosa, ¿desde qué área tendrá que hacerlo? Pues lo podrá hacer a lo mejor independientemente, como investigador independiente, pero no desde una facultad de medicina con el apoyo, por ejemplo, del dinero público. Con lo cual eso tiene consecuencias. Y lo mismo sucede con otras áreas de investigación que están más o menos cercanas a la medicina establecida, o que llamas alopática, o la medicina occidental, ¿no? O la medicina que se centra en los síntomas, pero no, en fin. Que es, por ejemplo, la experimentación, precisamente, ya que hablábamos antes de Terence McKenna, la experimentación en psiquiatría y en neurología con drogas psicodélicas. Actualmente existen diferentes lobbies que están intentando presionar para que, sobre todo en Estados Unidos, se levanten ciertas limitaciones que son muy fuertes, para poder hacer ensayos clínicos, por ejemplo, con MDMA, para tratar enfermedades que la ciencia, digamos, establecida o alopática, pues ha fracasado, como puede ser el síndrome de estrés postraumático, que es un síndrome que en Estados Unidos lo tienen bastante presente porque casi todos los soldados que vuelven de Irak o de Afganistán, lógicamente, como cualquier guerra, vuelves, entonces, como los de Vietnam, ¿no? Taraos perdidos. Y ha habido gente que de manera, podríamos decir, alegal, o de manera, ¿cuál sería la palabra? De manera no ilegal, sino simplemente clandestina, ha hecho ensayos clínicos no oficiales, en este caso con una sustancia que es el MDMA, o otras como la psilocibina, que han concluido que sirven, que pueden realmente curar la depresión o el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Pero hay un tabú social que dice esto puede ser que sea ciencia, pero en cualquier caso está prohibido, ¿vale? Bien, y ya para acabar con nuestra presentación de los filósofos de la ciencia, ya solo nos queda uno por eliminación, que es Thomas Kuhn. No sé si también lo conozcáis o no. Thomas Kuhn es también un filósofo de la ciencia del siglo XX, conocido como un autor que estudiaba la historia de la ciencia y historia de las revoluciones científicas. Entonces él decía, hay una cosa que se llama la ciencia normal, la ciencia del día a día, ¿no? Que se concentra en resolver puzzles, ¿no? Dicho de otro modo, él decía, la ciencia tiene varias fases en su época, varias épocas. Una época donde los científicos se dedican a hacer ciencia normal. El típico artículo aburrido a que se dedican el 90% de los científicos el 90% del tiempo y que es lo que les da su manutención, ¿no? Por ejemplo, yo también estoy acostumbrado a ver titulares de prensa sobre todo en medicina, ¿eh? Según un estudio, empezamos mal, según un estudio, se ha descubierto, ya que hablábamos del tema que el uso de la psilocibina podría ayudar en el tratamiento de la depresión. En el momento que dices podría, automáticamente está diciendo podría no. ¿No? Could be not, es lo mismo. Con lo cual, conclusión de ese estudio, generalmente siempre suele ser la misma, ¿no? Hay que seguir estudiando. Amigo, claro, hay que seguir currando. Vale. Muy bien. Dicho esto es la ciencia un poco más anodina, estamos más acostumbrados en el día a día, pero a la cual se dedica el 90% de los científicos y mucha gente está comiendo gracias a ello y es necesaria también para investigar, ¿no? Y luego están, de vez en cuando, ese paradigma científico de la ciencia normal entra en crisis. Alguien descubre algo que pone en jaque, por ejemplo, con un contraejemplo de aquella teoría que se supone que era totalmente cierta, y a partir de ahí ese paradigma entra en crisis. ¿Y de esa crisis cómo se sale? Pues o llega una revolución científica donde otros científicos llegan con una idea revolucionaria que suplanta esa creencia original o ese paradigma original. Quizá el caso más relevante y la historia de la ciencia de este crisis y posterior revolución sea la de Albert Einstein. O sea, un solo científico con una idea absolutamente, en teoría, disparatada y absolutamente revolucionaria pone patas arriba casi toda la física. Y de forma exitosa porque incluso a día de hoy no se ha conseguido experimentalmente refutar lo que Einstein dijo a partir de usar una pizarra, un lápiz y un papel, ¿no? Luego se adopta ese paradigma y llegan otra vez los científicos normales a hacer su ciencia normal, su ciencia orgánica, ¿no? Y a partir de ahí todo funciona con ciclos de revoluciones, ¿no? Bien, toda esta presentación ya hemos acabado con Thomas Kuhn, hemos acabado esta breve presentación de
filósofos de la ciencia, sirve para presentaros que existen diferentes formas de afrontar esa pregunta fundamental. Es cómo podemos conocer la realidad, cómo podemos conocer la verdad, que es a lo que se dedica la ciencia. Lo que no es ciencia, que puede ser religión, que puede ser superstición, que puede ser absolutamente cualquier cosa, sus objetivos no son esos, ¿no? En el caso concreto, volvemos a la medicina. En el caso de la medicina, no es una ciencia pura teórica que aspira a conocer la verdad en una pizarra. También tiene un objetivo más específico. ¿Cuál es el objetivo específico de la medicina? Devolver la salud a los enfermos, ¿no? Curar pacientes, el juramento hipocrático, ¿no? No hacer más daño, ¿no? Ahí hay un objetivo específico. ¿Qué sucede con la medicina? Yo soy un médico y entonces me debo al método científico. Pero, como antes has dicho tú, si tengo un paciente que sometido a los tratamientos que la ciencia propone no tiene ninguna mejora, y luego con la homeopatía o con las flores de Bach o cualquier cosa que venga debajo del brazo, dice, mira, he notado mejoría, difícilmente un médico se puede oponer a eso. Y si conocéis médicos, probablemente os van a decir lo mismo. Os van a decir, si te funciona y tú te sientes mejor, que sea por efecto placebo o lo que sea, me da igual, pero estoy consiguiendo mi objetivo final, que es que te mejores. Sin embargo, a un físico teórico no le puedes decirle eso. No puedes decirle, bueno, pero tu teoría sobre el Big Bang, lo que pasa es que con ella me siento mejor. No, tiene que demostrarse fehacientemente, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con la segunda parte de la charla introductoria, luego ya haremos una parte más de tertulia, que es una proposición de diferentes pistas para diferentes métodos que os sirvan en el día a día como herramientas, como caja de herramientas, para discernir todo aquello que os presenten delante y decir, uy, esto es científico y para mí la ciencia es la guía para conocer la realidad, me lo puedo quedar siempre con cierto escepticismo o directamente esto es una chorrada, ¿vale? Bien. Vale. Bueno, aquí he puesto 4 creencias random, populares. ¿Cuál es vuestra favorita? Si no las conocéis solamente por la foto, arriba a la izquierda, tierra plana, a la derecha la homeopatía o flores de Bach, abajo a la izquierda los cactus que absorben la radiación de los ordenadores y finalmente abajo a la derecha los chemtrails. ¿Cuál es vuestra favorita? A ver, vamos a hacerlo diferente. Tierra plana, levantar la mano. 1. Homeopatía, flores de Bach. Cactus. 8. Chemtrails. Perdona que son chemtrails. Vale. Bueno, como los chemtrails han ganado por un voto, vamos a empezar por ello, ¿no? Y luego veremos con los cactus. Bueno, la foto sí la reconoces, ¿no? ¿Qué es esto? Son las trazas que dejan los aviones en el cielo, ¿no? ¿Qué pasa? De un tiempo a esta parte, ¿no? Se ha popularizado la creencia de que estas trazas realmente contienen productos químicos tóxicos que sirven para fumigar a la población con motivos perniciosos. Vete a saber tú cuál sería el fin final, pero en cualquier caso, algo nocivo, con lo cual tenemos que evitarlo, tenemos que denunciarlo, nos están intoxicando, bla, 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 ¿no? Es una hipótesis, es un enunciado científico, este que acabo de decir, ¿no? Los aviones comerciales, están fumigándonos con productos tóxicos para envenenarnos, matarnos, whatever. La primera parte... No, pero estoy hablando de una fumigación diseñada, preparada con productos tóxicos específicos. ¿Es enunciado, dicho así, es un enunciado científico? ¿Se puede falsar? ¿Cómo? ¿Cómo podemos falsificarlo? ¿Podemos crear un experimento que vaya en los aviones, vamos a medir lo que hacéis, o vamos a fabricar un globo que pueda subir hasta esta altura, recoger una muestra de aire, analizarla, bla, bla, bla? ¿Sí? ¿O es imposible demostrar que eso es falso? Es posible, ¿no? Con lo cual es un enunciado científico. Sin embargo, ¿es cierto o es falso? ¿Se ha demostrado que es falso? ¿Alguien ha hecho el trabajo de él? Con lo cual, en principio, igual es verdad. Tenemos tantos motivos para pensar que es verdad como para pensar que es mentira. ¿Por qué deberíamos dudar sobre la teoría de los chemtrails?
Ahí la navaja de Occam quizás. La navaja de Occam. ¿Conocéis la navaja de Occam? Te toca anunciar la navaja de Occam. Bueno, a ver, no, yo me guío. Si quieres, ¿eh? Si quieres. Si no, El enunciado básico dice que entre dos teorías, una súper compleja y otra más simple, pues probablemente la simple sea la cierta. Así como resumen. Sí, muy bien. En igualdad de condiciones, la teoría más simple suele ser la verdadera, versus la retorcida, ¿no? ¿Qué sucede con los chemtrails? Los chemtrails apelan a la fobia, apelan al miedo a la autoridad, apelan a la fobia a la tecnología, a lo extraño, a lo que no conozco. Yo veo humo en el cielo, uy, esto tiene que ser malo porque desconozco qué es lo que es, ¿no? Bien, los chemtrails realmente no se llaman chemtrails, se llaman contrails porque no son fruto de rociamiento químico, sino que es de condensación. Esto es el aire caliente, exhausto, que sale de los motores del avión, en contacto con el aire que está a 10.000 metros a 50 bajo cero, se congela automáticamente y cristaliza, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tenga contaminantes, bla, bla, bla. Pero, a partir de ahí, si tenéis delante a alguien que defiende con muchísimo fervor, y os puedo asegurar que la gente que defiende los chemtrails lo hace con muchísimo fervor, podéis someter a cierto experimento de falsabilidad, aunque sea a nivel dialéctico. Podéis decirle, vale, vamos a hacer un poco de mayéutica, vamos a partir de que tienen razón, de que es verdad, ¿no? Si os quisieran envenenar a todos, para que estemos enfermos y tristes y alicaídos, hacerlo desde aviones comerciales a 10.000 metros de altura es lo más eficiente. Claramente no. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuera cierto de que esto esté lleno de químicos y tal, estos acabarían dispersados muy lejos del área que están fumigando. Con lo cual tardarían incluso años en caer si es que llegan a caer en la superficie. Es muy ineficiente, es muchísimo, infinitamente más eficiente envenenarnos a través de ¿qué? Del agua del grifo, ¿no? Porque tarde o temprano acabaremos bebiendo agua del grifo, aunque sea simplemente para fregarnos los dientes, ¿no? Con lo cual, la navaja de Occam es absurdo. Como es absurdo, si vas a tertuliano, es cierto, ¿no? Todos somos antitertulianos, no, es demasiado absurdo, con lo cual no tiene sentido, ¿no? Porque no es eficaz. No es eficaz para el enunciado que tú estás afirmando. Lo mismo pasa con el cactus este, que está muy de moda comprarse cactus para que absorba la radiación de los ordenadores. Si alguien se ha comprado un cactus de estos, no lo vamos a censurar aquí. Nunca, eso jamás, ¿no? Aparte, los cactus son una planta preciosa, me parece una planta hermosísima. Pero, ¿creéis que realmente absorben la radiación de los ordenadores? Yo solo sé que cada vez que he puesto uno cerca se me ha muerto. En 24 horas. Hombre, 24 no. Con lo cual, la duda existe. y entonces, para ti, la prueba de mi experimento Mi experimento- cactus ordenador se muere, Sí. por lo tanto es cierto. ¿Has hecho experimento cactus no ordenador? De ponerlo a 3 metros del ordenador. También se muere, sí. Con lo cual se puede falsar, ¿no? Se puede falsificar. Con lo cual, aparentemente está bien, porque es un enunciado científico, pero que es fácilmente falsificable. Pero nadie se ha molestado en invertir en hacer esto, porque claro, si nos tuviéramos que parar a invertir presupuesto científico para demostrar todas las paparruchas como esta, que solo sirven para vender cactus, cuando llegara a la conclusión, cuando al cabo de 2 o 3 años se publicara ese paper demostrando fehacientemente de que es falso, el vendedor de cactus ya habría sacado otra cosa. Saca la pecera del pez que se muere, ¿no? Para absorber las radiaciones, que no tenemos muy claro qué radiaciones son y tampoco tenemos muy claro si son perjudiciales o no. Como en el caso del microondas. ¿Alguien tiene miedo al microondas? Yo conozco gente que sí. ¿Es malo el microondas? ¿Salen las ondas de ahí? No. ¿Y si salen, qué? ¿Las microondas destruyen las propiedades alimenticias de los alimentos que cocinamos? No, Pero es mejor el horno. pero por otros motivos. ¿Por qué? Ahí sí que tienes que tener cierto conocimiento de lo que el consenso científico histórico consolidado dice sobre la teoría del calor, es decir, sobre la termodinámica, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 1 año y pico publiqué un artículo que puede sonar muy tonto en Medium, cuyo titular puede sonar tonto, que se titula ¿Por qué tenemos calor cuando hace calor? Dice,
Bueno. Y no, os puedo asegurar que es interesante. Eso es un desglose de consejos de por qué sentimos calor, sobre todo en verano, porque hace calor, y sobre todo qué podemos hacer para no sentir tanto calor. Porque uno conoce los mecanismos por los cuales el cuerpo disipa calor. Si uno conoce esos mecanismos por los cuales el cuerpo disipa calor, o por los cuales la pizza se calienta en el microondas, peor que se calienta, por ejemplo, en un horno, pero sabes por qué. Conoces esos mecanismos. Y si conoces los mecanismos, puedes hacer experimentos conociendo esos mecanismos, como los que hacían en muchas series de televisión, como estas de los tipos estos barbudos, ¿cómo se llaman? Los Mythbusters, ¿no? Siempre con un poco de precaución, de no tener un accidente casero, ¿no? Pero puedes llegar a experimentar con... Igual que experimentas en casa, en verano hace mucho calor, sobre todo aquí en Barcelona, y experimentas abriendo ventanas, creando corrientes, poniendo ventilador, comprando aparatos que son ineficientes aquí. Cuando hace muchísimo calor en agosto y en septiembre, todos vamos al Leroy Merlin, ¿no? Take my money, y compramos lo que sea, rendidos ante tanto calor. Y acabamos comprando productos, claro, tampoco que sean muy caros, evaporadores, que en atmósferas tan saturadas de humedad como es la de Barcelona son 100% ineficientes, pero que pueden ser muy eficientes, por ejemplo, donde yo vivo, que es un clima muy seco, ¿no? Pero para eso tenemos que aceptar que la ciencia ya consolidada, ya sedimentada, ¿no?, ha sido exitosa describiendo la realidad, ¿no? Bien, aquí yo me voy a aventurar un poco, voy a hacer mi primer pinito en el mundo de la filosofía de la ciencia, con una hipótesis propia, arriesgada y aventurada, que yo he llamado hipótesis de incompletitud, y que tiene que ver con el Tetris, ¿no? Y cuyo enunciado podríamos resumir: a partir de un cierto nivel de incompletitud en nuestro grado de conocimiento o comprensión del mundo, tendemos a quedarnos en un nivel inferior de mayor consistencia. Es decir, a medida que vamos conociendo cosas sobre el mundo, nuestro acervo cultural, tanto científico como no científico, se puede asemejar a un Tetris. ¿Por qué? Porque es normal y lógico que acabes teniendo lagunas, ¿no? Difícilmente alguien tiene un conocimiento 100% sólido y 100% consistente de la realidad. Siempre habrá lagunas, ¿no? En tu caso, lo del cactus, ¿no? Bueno, pues yo tengo un conocimiento experimental, empírico, pero tengo la laguna de por qué, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede algo parecido al juego del Tetris. ¿Qué sucede en el Tetris cuando empezamos a tener huecazos por la izquierda, por la derecha, que nos entra en el cuerpo? Nos entra cierta ansiedad, ¿no? Tenemos esa ansiedad, nos sentimos sucios, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, aquí llega esta pieza, y esta pieza la colocamos aquí y se queda este huecazo aquí, ¿no? Ya me siento sucio, porque siento que mi partida de Tetris, que en mi cabeza se veía muy bien, ahora es como mi vida, ¿no? Que luego al final acaba siendo un desastre, ¿no? Porque tiene un montón de lagunas y eso me produce muchísima ansiedad. Y siempre el cerebro tiende a eliminar cualquier fuente de ansiedad. ¿Cómo? Rellenando, autorrellenando esos huecos. ¿Cómo se rellenan típicamente esos huecos? Pues en el momento que yo percibo que mi grado de conocimiento es demasiado incompleto porque me están diciendo cosas científicas muy sofisticadas que no acabo de entender, siento esa especie de pánico, entonces hago un marcha atrás y regreso a un nivel que, aunque sea bastante más precario, pero es más completo. Y en esa completitud precaria me siento más satisfecho y me siento más tranquilo que en ese nivel, que a lo mejor luego se podría acabar completando, pero tengo ese horror vacui a esos huecos que me generan esa ansiedad, ¿no? Si no lo entendéis así formulado a la primera, esta hipótesis de completitud, os lo voy a ilustrar con un ejemplo más del día a día, más de estar por casa. El miedo a volar, ¿no? ¿Cuántas de aquí tenéis miedo a volar? O a volar en avión, se entiende. ¿Nadie? Estupendo, ¿no? Sí, tengo. Poquito, ¿no? Sí, no pánico, pero... No, no hace falta que sea un pánico Pero los vuelos largos irrevocable. estos de 15, 16 horas, como... Hay como una incomodidad, ¿no? Claro. No me Yo subo, mismo, no yo no sé cuántas horas he volado al cabo de mi vida, igual he volado más de 4.000, no lo sé. Y con todo tipo de trayectos, con todo tipo de largos, cortos, me da igual. Sin embargo, y antes de ayer cogí un avión y los primeros 20 minutos fue donde me traqueteo por la borrasca hasta Jorge. Y yo confieso que algo de miedo sentí, no pánico, pero sientes ese
Dios mío, o sea, estoy a 5.000 metros de altura, montado en un tanque de gasolina, muy inflamable, que se está moviendo. Con pasajeros con coronavirus. Eso sería otra fuente de ansiedad, ¿no? ¿Qué sucede? Eso da igual, ya está en el avión y el coronavirus. Sí, pero tú estás abandonado en mitad del cielo, montado en un tanque de gasolina, a 652 km por hora. Hombre, ¿qué sucede? Aquí pueden pasar dos cosas, porque esto cuando pasó antes de ayer, yo estaba en la fila 2 del avión. En la fila 1 había sentado un piloto. ¿Sabes que viajan gratis? Porque el piloto de la compañía, ¿eh? Sí, sí. Tienen que volar a Barcelona, pues venga, me monto. Y el hombre iba leyendo con su iPad ahí más tranquilo que un 8. Igual las azafatas, ¿no? Sí. Y ya te digo, yo también he volado un montón y conozco, he estudiado física, conozco la aerodinámica, tengo amigos pilotos, pero sin embargo no pude evitar esa impresión, ¿no? ¿Qué sucede? Luego miré a la otra fila y había una pareja completamente durmiendo profundamente con el antifaz así. Como unos benditos de principio a fin. Solamente se despertaron cuando tocó la rueda en el aeropuerto del Prat. No se enteraron de nada, no pudieron sentir ningún miedo, ¿no? A no ser que tuvieran una pesadilla, ¿vale? Y el piloto tampoco. ¿Qué sucedía? Si tú sabes muy poco, no tienes miedo porque no sabes qué está pasando. Te puedes abstraer, te puedes dormir, te puedes enganchar a la serie. Vives feliz, entre comillas feliz. El piloto le pasa lo contrario, sabe muchísimo. Sabe perfectamente que esas turbulencias son normales, son turbulencias en aire claro y que eso es peccata minuta. La mayoría de pasajeros, ¿qué nos pasa? Sabemos más que los otros, pero sabemos menos que el piloto. Estamos en un punto intermedio. Dicho de otro modo, ¿cuándo es más peligroso una autopista? ¿Cuando va vacía o cuando está atascada? Cuando va vacía o está atascada, es segurísima. ¿Cuándo es peligrosa una autovía? En el punto medio. Porque si va vacía me cambio de carril así. Si va atascada no me cambio de carril. Cuando tengo camión, coche, ¿no? Moto, ahí está el peligro, en el punto intermedio. Ahí está esa incompletitud. Un poco como metáfora, como alegoría, a lo que decíamos, ¿no? Cuando tengo ese conocimiento parcial, y la mayoría tenemos conocimientos parciales de la mayoría de temas, tenemos esa inseguridad, ese conocimiento no está del todo bien apuntalado, y es ahí donde tenemos esa vulnerabilidad. Porque si somos completamente ignorados, completamente ignorantes, completamente zotes, somos felices en nuestra estupidez, ¿no? Por así decirlo. Si fuéramos una mente omnisciente también, no tenemos ninguna duda, todo está perfectamente determinado. Pero esos son casos extremadamente extremos. La inmensa mayoría de nosotros vivimos en esa zona intermedia, en ese limbo, donde tenemos un conocimiento parcial. Y así tiene que ser. Pero entonces ahí, en esos huecos, no se puede colar la luz o la oscuridad, ¿no? Ya para acabar, no sé si es este hombre. ¿Quién es? Ay, el Pamias. Josep Pamias, vale. ¿Qué sucede? No sé si conocéis la historia de este hombre que defiende terapias alternativas para curar enfermedades, incluidas enfermedades graves, basadas en la ingestión de algo que, aunque él lo llama de otra manera, se básicamente elegía, ¿vale? Pero claro, este me ha triunfado, ha ganado un montón de pasta. Cuando digo un montón de pasta, digo millones de euros, ¿vale? Además, tiene aspecto afable, o sea, ¿cómo no voy a creer a este hombre que se ve tan lustroso y que tiene esas dos cachozas tan saludables en la iglesia? Tengo que creerlo, o sea, ¿vale? En general, las pseudociencias tratan de su idea, meterla en circulación y que sobreviva en forma de meme, ¿cómo? Pues con técnicas de hackeo. ¿En qué consisten? Primero de todo, la disonancia cognitiva. Porque por un lado, apelan a ese miedo tecnófobo, apelan a esa aversión, a esa actitud refractaria respecto al cientifismo, ¿no? La ciencia es una autoridad que te oprime a ti, que te considera que eres un ignorante y un ser inferior, yo te voy a empoderar, pero, sin embargo, lo que yo hago está apoyado en estudios científicos, ¿no? Porque luego lo hacen para darle validez a sus teorías, con lo cual están creando en ti una disonancia cognitiva, ¿no? Lo que en psicología se llama un refuerzo intermitente que te engancha, que te puede enganchar, ¿no? Precisamente por eso, porque como tengo lagunas en mi conocimiento,
Pues esto lo rellena bastante bien, porque van al target, van a saco, ¿no? Luego, te ofrecen más satisfacción con menos esfuerzo. La ciencia te dice, no, pues vamos a probar un tratamiento con una terapia que va a durar meses, que es experimental. Esto me te dice, cómete una cachofa y más lejía y esto es fetén. Vale. Como decía antes, apelan a la tecnofobia y luego se muestran, como se decía también antes, inclusivas, ¿no? Tú eres importante, la ciencia te menosprecia, ¿no? La ciencia es algo lejano, remoto, que te trata como si fueras una especie de bicho raro, ¿no? Y yo pues te trato bien, te hablo de naturaleza, de flores, te hablo de cosas de emociones, te hablo de la relación que tenías con tu abuela, cosas de estas, ¿no? Pero ya está, nadie se para a decir, bueno, y esto vamos a diseccionarlo, vamos a pasarlo por diferentes criterios que veremos en la última diapositiva de Mario Bunge, sobre si eso es ciencia o no, o simplemente es una persona que trata de convencerme de que yo le entregue mi dinero. Bien. Eso es la pseudociencia o la paraciencia, como queráis llamarle. Mientras tanto, la ciencia... He puesto una foto de este hombre, no sé si le conocéis o no. ¿Quién le conoce? Es uno de los youtubers más famosos de ciencia que hay hoy en día, José Luis Crespo, alias Quantum Fracture. Tiene millones de visitas y todas esas cosas, no es físico. Pero bueno, podría haber puesto cualquier científico. ¿Qué te dice la ciencia? La ciencia te dice, tú en el fondo no eres importante, tú eres insignificante. El universo, básicamente, o la naturaleza, muestra ante ti una actitud que es indiferencia. Cuando vas por el campo y ves los pajaritos tan bonitos que hay en el campo, que a mí me encantan al menos, los pájaros a veces te miran. Te miran. Ya decís, este tío se ha vuelto loco. Y te hablan, te dicen, mátalos a todos, ¿no? Los pájaros te miran, pero con... Sí, 5 minutos. Te miran con una actitud que podríamos decir que es de indiferencia. La naturaleza es indiferente a nosotros y a su vez es una bendita indiferencia. Porque es una indiferencia que realmente, en esa indiferencia cabe todo. Cabe la inclusividad. Sin embargo, es más apelable el sentimiento de me quieren, están por mí, la naturaleza me ama, Dios me ama, a mí individualmente con nombre y apellidos, a las 12 de la noche en mi cama. No. Luego, a la ciencia le interesa conocer la verdad, aunque sea fea o dolorosa. Lo importante es la verdad, lo importante es que tú no te sientas bien porque tú no eres tan significante desde el punto de vista universal, ¿no? Y aún así, la ciencia reconoce que es incompleta y constantemente se actualiza, es humilde. Claro, alguien que te dice que no es importante, alguien que te dice que lo importante es la verdad y que luego reconoce que a lo mejor es provisional todo, pues no es muy atractivo con respecto a otro. Por eso mucha gente, quizá por cualquier tipo de carencias, pues es más proclive a caer en lo otro. Y ya para acabar, porque nos van a echar los músicos de jazz con sus saxofones, un par de propuestas de acción, un par de propuestas de métodos para actuar. Esto es otro gráfico que yo también, esto es de creación propia, esto es mi segunda aportación a la filosofía de la ciencia, como un simple método de embudo de análisis ante cualquier cosa que nos caiga delante de las narices, que es esto que me está intentando colar, este enunciado, esta propuesta, esta noticia, ¿no? Primero de todo, vamos a verlo como un embudo, como todos los embudos, de más a menos, como un filtro, como un tamiz. ¿Esto es físicamente posible? ¿Sí o no? Si es físicamente posible, ¿es factible, es plausible o no? Y si es posible y plausible y factible, ¿es probable? Y si es probable, ¿con qué probabilidad? Esto en general nos puede servir como filtro eficaz para discernir qué es un disparate de lo que puede ser algo que igual es un disparate pero luego no, de algo que puede ser novedoso o de algo que está consolidado, ¿no? Si os digo, el cambio climático no existe, o el cambio climático se debe realmente, como dicen algunos trumpistas, ¿no?, a que la órbita de la Tierra está cambiando por el ciclo de no sé qué. Bueno, ¿es físicamente posible lo que dices? No, descartado. ¿Es físicamente posible? ¿Es plausible? Es decir, ¿puede realmente pasar? Sí, ¿con qué probabilidad? Si es muy improbable, pues no lo descartamos como algo imposible, pero es improbable. En lugar de decir, no, esto no es ciencia, o descartarlo de a priori. Y ya para acabar, y en homenaje a Mario Bunge, que nos dejó hace 15 días, él decía que las características de la ciencia eran 15. Pues no os voy a leer una por una porque tampoco tenemos tiempo.
Luego os dejaré la presentación esta para que la descarguéis si queréis, ¿no? Pero decía, tiene que ser fáctica, explicativa, analítica, especializada, es decir, tiene que ser algo claro, general, que se pueda aplicar en cualquier parte, aunque sea del mundo, ya no digo del universo, aunque sea del mundo, que sea abierta y que sea útil y que pueda hacer predicciones que se puedan verificar con una cierta probabilidad. La predicción de la meteorología, ¿no? Si miráis el parte meteorológico, la inmensa mayoría hoy son muy fiables a 7 días vista. Y rara vez se equivoca, a lo mejor hace 20 años sí. Hoy, insisto, 6-7 días la fiabilidad es casi del 100%. Difícilmente podemos decir que realmente para predecir el tiempo tenemos que abrir las tripas de una cabra que acabamos de sacrificar, ¿vale? Que es lo que hacían en el pasado, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Bien, pues esto es todo. Ah, ya está, un tema de algo. Entonces, ante un enunciado que parezca sugerente, que apele a nuestra conciencia, es sano tener ese sano escepticismo y decir, bueno, primero de todo, como ya conozco las herramientas de la ciencia en cuanto a la falsabilidad, la comprobación a partir de la hipótesis contra un experimento, ¿no? Pruébalo. Si no puedes, no te rindas, déjalo en stand-by, no lo condenes, pero tampoco lo abraces. Déjalo ahí, no pasa nada por dejar una teoría en stand-by. No pasa absolutamente nada. ¿Te produce bienestar la teoría? Warning, cuidado. Si te produce bienestar, igual está diseñada para que te produzca bienestar y no para buscar la verdad, ¿no? Y finalmente, si desafía la lógica o apela a tus fobias, sean cuales sean tus fobias, también alerta. Alerta, porque es probable que esté hecho a medida y diseñado simplemente para que piques y ya está. Bien, finalmente, si a alguien le interesa ahondar en estos temas, yo recomiendo al menos estos 3 libros. El primero es el de Mario Bunge, uno de Mario Bunge al menos, La ciencia y su método y su filosofía. Luego el de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, y el libro póstumo de Carl Sagan, del mundo y sus demonios, ¿no? Que tiene un subtítulo bastante poético, a mi entender, que es La ciencia como una luz en la oscuridad. ¿Vale? Bien, esto es todo. Si os ha gustado, aquí podéis capturar la presentación que está online con este código QR con el teléfono, por si queréis utilizarla para algo. Y nada, nos dejan 5 minutos para preguntas porque están los músicos de jazz ya con el cuchillo en la boca. Sí, parece que no vienen a linchar. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, le puedo dar el micrófono. ¿No? Bueno. ¿Sí? Venga. Nada, primero darte muchas gracias. Por otro lado, me ha encantado lo del tema, muy interesante la manera de exposición. Por cierto, yo he llevado un trabajo de recerca, es un trabajo que se hace precisamente sobre el tema de los cactus, hace 2 años, pero no se centró tanto en el tema de los ordenadores, sino sí cantándoles, echándoles reiki, dejándoles tal, y probaron con varios tipos de música, varios tal, grupos. O sea, se puede ir bastante... Con el trap se solucionó todo, ¿no? Básicamente todo se soluciona con el trap, como se soluciona. También me ha parecido muy chulo precisamente esto de Mario Bunge, la idea de la legalidad. Y por cierto, sobre el Big Bang, que hemos hablado, con lo del tema de la fe en la ciencia, tanto Copérnico como Galileo no tenían pruebas y dijeron, vamos a tirar por ahí, afirmando en sus textos, dicen que es porque les parecía bonito. Entonces ya van muchos... Es que es bonito, y tira y a veces se acierta, y bueno, y habría muchas cosas a mencionar. O sea, que a veces la estética, la belleza... Sí, no dice que sea falso, pero si tomas como criterio, lo bello a fuerzas tiene que ser verdadero. Muchos científicos se han perdido por ahí y han acabado fracasando con teorías que aparentemente eran muy bellas, pero que están archivadas en el sumidero de la historia. Bueno, si tienes algún otro comentario, ya estamos. Me están mirando con una mirada diciendo, o te quitas ya o te damos con el saxofón en la cabeza. Si hay muchas preguntas, pueden seguir ahí en También es cierto. Aquí, si queréis de manera informal, cerveza por en medio, podemos continuar aquí en el sofá, siempre con voz moderada. Nada, muchas gracias por haber venido y por hacer la charla. Y espero que el siguiente mundo